Dios es que estemos en este lugar, siempre para glorificar el poderoso nombre de Jesucristo. Así que, hermano, le damos gracias a Dios porque nos permite estar en micrófonos de Radio Emmanuel. Le damos gracias a Dios porque nos permite venir a este lugar, a estos micrófonos. Aquí tengo que correr a nuestro hermano Patricio porque si no, no me deja trabajar. Gloria al Señor. Y déjeme decirle que es una bendición para usted, para mí, poder estar en este lugar, poder bendecir el nombre poderoso de Jesucristo a través de estos micrófonos, a través en Facebook Live. También, hermano, estamos transmitiendo, no para ganar like, como decía en muchos anteriores videos, sino para que el mensaje de Jesucristo se expanda hasta lo más último donde llegan, ¿verdad? El internet. Porque, hermano, déjeme decirle que es una bendición. Si usted sabe usar el internet, hermano, déjeme decirle que no es malo. Pero si usted si no lo sabe usar, lo que es el internet, pues déjeme decirle que en graves problemas lo va a meter con Dios. Ojalá es con el hombre, es con Dios. Y vamos a ir rápidamente a la oración ya para que Dios sea dirigiendo en esta hora. Amantísimo Dios y Padre que estás en gloria, le damos gracias, Señor, porque nos has permitido estar en esta cabina de radio, venir, Señor, a este lugar, siempre, Padre, para predicar tu palabra, pregonar el mensaje de Jesucristo, Señor, siempre llevar aquella palabra, Señor, para el que está desanimado, para el que se ha apartado de tu camino, para el que se ha apartado de tus atrios, Dios amado, aquel que esté enfermo en una cama, Señor amado, ahí, Señor, yo te pongo en tus manos, que envíes una palabra, Dios amado, a través de esta radio, a través de este mensaje, Señor, y que no sea voluntad de hombre, sino que sea voluntad tuya, Dios amado, en esta hora, Padre. Unge mi mente, unge mis labios, unge mi garganta, dirige, Señor, y que todo lo que vayamos a hacer en esta hora sea para glorificarte, sea para honrar tu bendito nombre, poderoso Cristo. Gracias, Padre, gracias, Señor. Amén. Así que, hermano, es una bendición estar en esta radio, no porque estemos acá, hermano, y estemos acá solamente, sino porque el propósito es de honrar a Dios, hermano, glorificar el nombre poderoso de Jesucristo y llevar las nuevas de salvación a toda nueva criatura, hermano, que necesita. Estamos en compañía de nuestro hermano, ¿verdad? Eduardo, ¿verdad? Estamos por primera vez juntos con su servidor y déjeme decirle que de eso es lo que Dios quiere, que los hombres y mujeres sean valientes, sean esforzándose para siempre pelear la buena batalla, pelear el poderoso nombre de Jesucristo, siempre llevar ese evangelio, siempre predicar y pregonar esa palabra. Vamos a leer en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, gloria al Señor, capítulo 6, rápidamente lo vamos a ir, capítulo 6, 12, y vamos a leer lo que dice, y escuche el tema de este mensaje, las pocas palabras que Dios va a dar en esta hora, retenga, apunte con lápiz y papel, porque a usted le sirve, déjeme decirle. Así que el tema de este mensaje se llama hacerlo todo para glorificar el nombre de Dios. Y dice la palabra de Dios, gloria a Dios, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Entiende? Es algo lindo, es algo precioso que el apóstol Pablo a través de la carta de Corintios nos habla. Y es que, hermano, usted y yo tenemos que discernir, saber, entender lo que Dios es de Dios, lo que es del Espíritu y lo que es de la carne. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde la inmundicia, donde la concupiscencia, donde el enemigo a través de muchos elementos, donde muchos usa hombres y mujeres para que usted cada día más
vaya metiéndose en las cosas terrenales, en las cosas de inmundicia, en las cosas de corrupción, en las cosas del problema que le va a llevar cada día más con Dios. ¿Y sabe qué? Si es algo que no es de Dios, déjeme decirle que se va metiendo a problemas graves con Dios. Porque dice la palabra de Dios en Colosenses 3:2, dice, y poner la mirada en las cosas de arriba y no las de abajo. Usted y yo tenemos que buscar lo que es de Dios, lo espiritual, lo que nos conviene, lo que nos ayuda a seguir perseverando en los atrios, en el camino, para siempre tener un día, un galardón, para siempre tener un día, una vida eterna en Cristo Jesús. De nada nos sirve saber poder llevar, predicar, hablar, pero si no lo vivimos estamos en problemas. Tenemos que vivirlo, tenemos que decir lo que vivimos, porque si decimos lo que no vivimos, estamos en problemas con Dios. Y por eso el apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, porque las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y cuando el apóstol Pablo dice esto, es para aquel que ha nacido en Cristo, en la gracia de Dios, y se ha apartado de aquello que era en el mundo, un hombre corrupto, un hombre lleno de adulterio, de inmundicia y de tantas cosas que son abominables ante Dios. Hermano, yo no te vengo para desanimarte, no vengo para que te sientas mal con lo que Dios está dando en esta hora, sino te estoy alentando para que lleves un camino derecho, un camino recto, santo, ante la presencia de Dios, y que Dios sea añadiendo y que Dios sea guiándote por esta senda, del cual no son fáciles, pero sí, todo se puede con Dios, dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso lo dice en Filipenses. Y déjeme decirle que si el apóstol Pablo pudo, era un hombre de carne y hueso como usted y yo, también nosotros como hijos de Dios podemos. ¿Por qué? Porque no estamos solos, estamos con un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que hizo los cielos y la tierra, un Dios que hizo al hombre y a la mujer, pero siempre está peleando la buena batalla con usted. A veces estamos en el problema, en la enfermedad, en la dificultad, y creemos que Dios los ha desamparado, creemos que Dios se ha apartado de nosotros, pero no. Entre más cree que Dios se ha apartado es cuando Dios más cerca está. Pero solo hay que creer, solo hay que confiar, solo hay que esperar en ese Dios, solo hay que vivir para Dios, solo hay que vivir peleando la buena batalla, porque siempre el enemigo va a poner dardos, siempre el enemigo va a tirar sus problemas, para que usted se sienta mal, para que usted se desanime. Pero lo más mejor es que usted le resista, como dice la Biblia. Resistí al diablo y él huirá de vosotros. Y me gusta lo que dice Corintios, la primera carta de Corintios 8:23. Vamos a leerlo, dice la palabra de Dios, dice, gloria a Dios, 8:23 si no me equivoco, gloria a Dios. Aleluya. Usted y yo tenemos que entender que Dios nos ha venido ha venido para salvarlo donde usted estaba metido, donde yo estaba metido, en el mundo cenagoso. Gloria al Señor, dice la palabra de Dios. Aleluya. Y dice, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Gloria a Dios. Pero el 8:24 dice, gloria al Señor, aleluya. El 8:24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todo a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de esto se
abstiene a ello, a la verdad, para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Por eso el apóstol Pablo muchas veces pone ejemplo como el atleta, dice que no deja de luchar, de pelear y seguir hacia adelante, aunque se lastime, aunque se golpee, aunque le pasen problemas, dificultad, pero no se para de seguir hacia adelante, porque su meta es llegar hasta la final. ¿Por qué? Porque Él quiere el premio, Él quiere el galardón. Y usted y yo que luchamos no por una corona que la compra con dinero de este mundo, sino que luchamos por una corona que Jesucristo lo va a dar en aquel día, el cual seamos galardonados, cuando dice, por tanto en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra el gozo de tu Señor. Y es ahí, hermano, las pruebas vienen, las dificultades vienen, pero Dios no te abandona, Dios no se aparta de ti, siempre está peleando, siempre está ahí, mandando a sus ángeles alrededor para luchar, para seguir ahí, siempre a tu lado, para que siempre un día tener la victoria. Y muchas veces creemos que Dios se aparta porque todo nos sale mal. Muchos creemos que Dios se aparta porque el hijo, la esposa, el padre, la madre está enfermo. Pero no, es necesario pasar el desierto, es necesario pasar el problema, la enfermedad, porque Dios quiere moldearte, porque Dios quiere hacerte probado, como el oro que siempre es probado, si es del bueno o si es del malo. Usted como hijo de Dios y yo tenemos que luchar por ese galardón, tenemos que luchar por pelear la buena batalla, y que si la muerte llega un día, no importa, hay que resistir y hay que pasar de un lugar de muerte a un lugar de vida. Y si usted busca Colosenses 2:8, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a leer lo que dice Colosenses 2:8. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, no según Cristo. Por eso usted tiene que ver lo que le viene hablando. Lo que venga hablando el profeta, el fulano, no sé dónde venga. Pero si no le habla con palabra, usted tiene el cual rechazar esa palabra. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el que viene con otro evangelio no conforme a esta palabra es anatema. En otras palabras dice, es maldito. Y cuando usted es maldito por Dios, déjeme decirle que aunque usted habla y diga lo que diga, son cosas vanas, palabrería vana. Pero usted y yo, hermano, que andamos en un camino peleando la buena batalla, no se aparte. Busque de Dios. Si alguien le dice, no, estás mal, sos un loco, sos un anticuado, vas a perder el tiempo, usted no le haga caso. Usted no le importe eso, lo que el diablo ponga, lo que el diablo diga. Usted siga adelante, busque el blanco, búsquese adelante, búsquelo, porque ahí ese es el que da la victoria, ese es el que lo va a dar el galardón, ese es el que lo va a coronar un día en esa mansión de gloria. Pero a veces lo que hacemos es al revés. El hombre dice una cosa y nosotros le ponemos mente. Y no lo descubrimos, la palabra, no descubriñamos las escrituras.
Y cuando usted no escudriña esta palabra, cualquiera le va a venir diciendo cuántas cosas y usted va a decir amén. Y eso no, hermano. Dios nos dejó esta palabra para escudriñar, redarguir, amonestar, exhortar y también vivirla. Dice el apóstol Pablo, sea hacedores, no oidores. Cuando el apóstol Pablo dice esta palabra, es que lo que usted lee se lo penetre en su mente, en su corazón, porque eso le va a servir de gran ayuda para aquellos falsos que vienen predicando cosas que no están en la Biblia. Y dice Gálatas, si así un ángel viniere, dice, predicando otra palabra, otro evangelio, dice, es anatema, es maldito ante Dios. Pero usted que yo tenemos esta palabra en muchas naciones, ya este evangelio ya se está prohibiendo de predicar. La Biblia ya la están desapareciendo. Pero usted y yo que todavía podemos predicar, que todavía podemos alabar a un Cristo de poder, no se canse, no se pare, siempre siga adelante, aunque el enemigo diga lo contrario, porque siempre va a haber obstáculos, siempre va a haber cosas que el diablo dando del enemigo, adversidades, pero no se canse. No pare de adorar a un Dios de poder y de milagro. No pare de glorificar a un Dios que hizo los cielos y la tierra. Te hizo a ti varón, te hizo a ti mujer. Muchas veces cuando llegamos a predicarle a un amigo, lo que sabe decir, no puedo seguir a un Cristo, no puedo ser evangélico. Pero no es así. Todo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. ¿Sabes qué es lo que no puedes? Desatarte del adulterio, de la fornicación, de la borrachera, de la idolatría. Desatarte de aquellas concupiscencias que son abominables ante la presencia de Dios. Y a veces nosotros creemos, y cuando nosotros llegamos al problema, aún Dios te ha enviado varones y mujeres a decirte palabras, a enviarte un mensaje, y lo que hace es rechazar el mensaje de Dios. Y déjame decirte que cuando rechazas al hombre que lleva aquel mensaje, aquella mujer que Dios la usa en profecía, no rechazas al hombre, a la mujer, rechazas a Dios. Eso lo dice Hechos. El libro de Hechos lo habla, que lo que rechaza es a Dios. Y vienen las consecuencias y tú dices, ¿y por qué mi hija está así? ¿Por qué mi hijo ha cambiado tanto? ¿Por qué mi esposa ha cambiado tanto? Pero no es lo que tú crees. Es que son las cosas que sembraste, dice la palabra de Dios. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Y cuando tú siembras, déjeme decirle, adulterio, fornicación, borrachera en tu casa, déjeme decirle que es lo que vas a obtener en el futuro. Hermano, es triste y lamentable que esta situación esté pasando. Yo conozco, hermano, muchos hermanos, déjeme decirle, y no es por criticar ni nada, no es por juzgar, la palabra misma la juzga, hermano, te juzga. Déjeme decirle que yo conozco varones, mujeres, hermanos, que su casa, hermano, está totalmente desordenada, permitiendo adulterio, fornicación, y hasta niños, hermano, hablando tanto palabras obscenas. ¿Usted cree que es al niño que Dios va a pedir cuenta? Es a usted, como padre, como madre. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino, y cuando sea grande no se apartará de él. El problema es que lo hacemos al revés. Yo siempre he tocado estos temas en los videos, en los mensajes, hermano, y no lo hago porque es que miro al hermano, sino que me da tristeza ver esta situación.
Y a veces, hermanos, ya no respetan, déjeme decirle, ni al padre ni a la madre, aquella música con tanto, déjeme decirle, diabólica, que es abominable ante la presencia de Dios. Y el problema no está en que usted la escuche. El problema es que en esa música el diablo se manifiesta y coge terreno. Y usted dice, ¿cómo es posible que mi hija, que tenía tan solo 15, 12 años, se fue del colegio sin decirme nada? ¿Por qué? Es porque usted nunca puso en mente, en cuidado, lo que es la educación de su hija. Nunca le instruyó. Usted lo que debe hacer es llevarla a la iglesia, a que ella escuche la palabra de Dios, al culto, a que ella escuche alabanza de Dios, cántico de Dios. El problema no es así, que lo hacen al revés. Hermano, es triste y lamentable, porque déjeme decirle que en la iglesia de Dios esto se está viviendo. A veces, hasta en el propio hogar del pastor, hermano, del diácono, del líder, está pasando esta situación. A la edad que yo tengo 32 años, hermano, cuando yo no andaba en el camino de Dios, siempre respeté la casa de mi padre, quien es hoy en día Alejandro Pérez. Siempre, nunca puse una música mundana, nunca hablé una palabra obscena, una mala palabra. Respeté lo que es el hogar del siervo. Y usted y yo hasta la vez no tengo hijos, pero usted que tiene hijos, usted que viene uno en el vientre de su esposa, usted cumpla con ese deber, porque Dios lo va a demandar en aquel día. Y si hablamos de palabra, la palabra es clara, hermano. La palabra es clara. Vamos a leer lo que dice Colosenses, capítulo 3, 5. Gloria al Señor. Oiga bien, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Oiga bien, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, dice aquí, pasiones juveniles, pasiones también para ancianos. Dice, malos deseos. Los malos deseos es la codicia. ¿De qué? Que usted codicie a otra mujer y usted teniendo su esposa. Hay muchos cristianos que son así. Estos cristianos no son cristianos. Más bien les diría yo que son cristianos guachi, como decía el pastor Manuel Araica, que hoy está en la presencia de Dios. Dice, y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales, dice, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿De qué hijo es usted? ¿De Dios o de Satanás al diablo? Todo el que practica mentira, todo el que practica todas estas cosas, malas palabras, malos pensamientos, codicio, adulterio, fornicación, pasiones juveniles, deseos de la carne, todo esto es de un hijo del enemigo. Y a veces creemos que todos somos hijos de Dios y no es así. La palabra de Dios dice que el Hijo de Dios obedece la palabra. Siempre tiene en mente lo que la palabra de Dios dice. Y voy a seguir leyendo. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Pero eso es cuando usted era un viejo hombre, cuando usted era un hombre
o una mujer fornicaria, una adúltera, cuando usted no conocía la gracia de Dios, cuando usted no conocía el atrio de Dios, cuando usted no conocía al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y déjeme decirle, hermano, que la palabra de Dios es clara. Y dice, pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra, oiga bien lo que hablé anterior, palabra deshonesta de vuestra boca. Yo he conocido hermanos que con la misma boca o labio, el cual adoran a Dios, también maldicen. ¿Y usted cree que Dios está de acuerdo en eso? No. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios vive para Dios, habla para Dios, se viste para Dios y se cuida para Dios. Ahora usted me dice, ¿por qué? ¿Por qué dice eso usted? Porque la palabra de Dios lo habla, y se lo voy a decir. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz santifique cuerpo, alma y espíritu. Pero ahora vemos las cosas al revés. Muchos tienen ministerios, muchachas, jóvenes, varones, músicos, predicadores incluso. Y sobre todo, déjenme decirles, diáconos, pero no dejamos la carne, no dejamos de vestir como la carne desea. Pero ¿cuál es el problema? Dice usted, que no está viviendo para un Dios, que no está honrando a un Dios. La palabra de Dios dice, Él honra a los que le honran. Pero cuando usted honra a Dios es cuando usted vive para Dios, en santidad, en amor. Usted no tiene que odiar a su hermano, usted no tiene que andarle haciendo cara a su hermano, usted tiene que dar y vivir ese amor, el cual Cristo dio en la cruz del Calvario por usted y por mí, porque lo compró a precio de sangre. Entonces, hermano, dice el 9, versículo 9 del capítulo 3 de Colosenses, para que usted lo apunte, oiga. Dice, no mintáis los unos a los otros. Yo conozco muchos hermanos que mienten mucho. También está mal. Dice, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido, dice el versículo 10, del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay, dice, griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, dice, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todo. Usted juzgue. Ahí en casa usted puede, si usted ha hecho tal cosa, arrodíllese ahí en su cama, en su habitación, y dígale, Padre, he pecado contra ti, he fallado contra ti. Si tengo pecados que incluso yo pensaba que no eran pecados, el apóstol Pablo lo dijo, perdona mis pecados ocultos. Ese Dios es un Dios de amor y misericordia, y por eso el día de hoy, hasta esta fecha, hasta este día, estamos con vida. Porque es un Dios de misericordia. Pero usted, porque sea un Dios de misericordia, también no ande viviendo al cristiano, no ande jugando al cristiano, porque ese mismo Dios es amor, pero juego consumidor. Y usted va a decir, ¿y usted cómo lo dice? ¿En qué parte de la Biblia sale? Búsquelo, en Hebreos 12:29, si no me equivoco. Ahí está. 12:29 dice, el mismo Dios es amor, pero juego consumidor. Entonces, hermano, yo no le vengo hablando una anécdota, una historia de hombres carnales, le vengo hablando de la palabra de Dios, del cual ese Dios es amor, celoso y fuego consumidor.
Usted y yo tenemos que practicar esa palabra, vivir esa palabra. Y si usted la predica, también vívala. Porque si usted no predica y no la vive, nada está haciendo, en vano sería todo. Usted y yo tenemos que vivir agarrados de la mano de Dios, porque estamos en este mundo, dice el apóstol Pablo, pero no somos de este mundo. En un abrir y cerrar de ojos, Jesucristo va a venir. La iglesia tiene que estar preparada, y si usted no está preparado, déjame decirle que no va a volar en el rapto. Qué triste sería, hermano, qué lamentable sería que en aquel día Cristo venga en un abrir y cerrar de ojos, porque la palabra de Dios dice que vendrá como ladrón en la noche, y usted sabe, el ladrón no le avisa a qué hora va a tocar sus pertenencias, sino que usted se da cuenta hasta el siguiente día. Hasta que amanece usted dice, no está mi vaquita, no está lo que yo había dejado en este lugar. Pero usted tiene que vivir para Dios. Si usted no vive para Dios, déjeme decirle que le va a pasar lo de las vírgenes insensatas. Las vírgenes que estaban preparadas viajaron con el esposo, y las otras, cuando ellos, como no tenían aceite en su vasija, también el esposo vino, pero ellas no se fueron con el esposo. La iglesia de Cristo tiene que estar preparada, tiene que estar peleando la buena batalla, tiene que estar en santidad. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra de Dios. Aleluya. Qué alegre, qué gozo, hermano, porque el pueblo de Dios tiene que vivir para Dios y tiene que estar dando frutos de Dios. Porque las obras de la carne son todas aquellas que desea lo malo. El adulterio, la fornicación, la injusticia, glotonería, pleito, iras, contiendas, enemistades. Eso es el problema de la carne. Pero la carne, usted tiene que pelear contra esta carne. ¿Por qué? Porque si usted está viviendo conforme a la carne, aunque usted quiera volar, no va a poder. No va a poder, porque Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que se ha guardado, una iglesia que ha vivido para Dios, que se mete con Dios y que siempre espera a Dios, pero con santidad, con obediencia. Recuerde lo que le dijo al profeta Samuel, le dijo, dile a mi pueblo. Y esto fue cuando Israel estaba en problemas, estaba en idolatría, estaba en el adulterio, en la fornicación, viviendo como ellos querían y no como Dios. Pero lo que ellos acostumbraban era agarrar aquel animal, aquel corderito y llevarlo, y lo hacía el sacrificio. Dice, Dios ya me perdonó. Pero cuando Dios se cansó porque le dijo, dile a mi pueblo que ya no quiero sacrificio, obediencia demando. Y cuando Dios habla de obediencia, tiene que vivir en santidad. Usted, hermano, que tiene su matrimonio, usted que tiene su esposa, séale fiel a su esposa, porque si no, no le va a ser fiel a Dios. Jamás. Si no le es fiel a su esposa, que la ve, que la mira todos los días, continúa Dios que no lo ve. Así que no se desanime. No se quede triste, no se agobelle. La palabra de Dios es dada, es espada de doble filo, que llega, dice la palabra, hasta los tuétanos, dice la palabra de Dios. Y usted y yo tenemos que vivirla, tenemos que practicarla. Aunque el diablo grite, brinque, salte, usted no se desanime, diga lo que diga. Yo voy a alabar a un Cristo de poder. Yo voy a glorificar, a gozarme con los que se gozan en el Señor Jesucristo. No le dé gusto al enemigo. Cuando se presenta el problema, solo dile, Señor, tú tienes el control en mi vida. Tú tienes todo. Tú me hiciste a mí. Tú me hiciste a imagen y semejanza tuya. Y Dios lo hizo a imagen y semejanza de Él.
usted no tiene por qué andarse pintando la cara, usted no tiene por qué andarse untando cosas, vanidades, vanagloria de este mundo, usted no tiene por qué andarse poniendo collares o poniéndose cosas, atavíos que no son de los cuales habla la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura dice que el atavío es como aquellas santas mujeres que se guardaban, dice, como Sara, dice, pone ejemplo a esa mujer. Y el atavío no es el de afuera, hermano, desde adentro, por dentro y por fuera. Muchos agarran y se van al espejo, hermano, y comienzan, y eso no. ¿Usted cree que Dios ahí está? No. ¿Sabe qué es eso? Deseo de la carne. Eso es deseo de la carne, no de Dios. Porque Dios ya lo hizo con una pintura original. Su pelo ya se lo dio con una pintura original. Y el problema es que cuando los empiezan a salir canas, usted se va a la farmacia, usted se va ahí donde venden cosas de eso de pintura y empieza a echarse en el cabello. Y eso es abominable ante la presencia de Dios. Déjeme decirle algo. Yo he dicho y sigo diciéndolo, si un día Dios me da canas blancas, no importa. Siempre voy a andarlas para la gloria de Él. ¿Por qué? Porque Dios así quiere, hermano. Así quiere que los guardemos en santidad. Pero muchas veces hacemos lo contrario. Venimos y agarramos y tomamos una foto y por muy descuidado en pañales menores, voy a decir así, en ropas menores, y usted la sube al Facebook. Pero en la iglesia usted está cantando bonito, en la iglesia usted dice adorar a un Cristo de poder, pero en la iglesia usted dice dar testimonio, en la iglesia usted dice tocar un instrumento, en la iglesia dice predicar bonito, pero no se guarda para Dios. Y qué triste y lamentable. En aquel día dice, va a decir, apartado de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Entra al lago de fuego y azufre. Y es triste, hermano. Muchos dicen, ay, yo me agarro de tus pies, ahí voy a ir agarrado. Se equivocó. Usted no va a tener ni lo que es la mínima idea en lo que Cristo venga y se lleve a su pueblo. Entonces esto va a ser, déjeme decirle, solo una idea de usted, un pensamiento inicuo. ¿Por qué? Porque Dios cuando venga ni cuenta se va a dar. Solo vamos a ser transformados en el aire, en las nubes. Porque si usted se guardó para Dios, se va a ir con Dios. Ay, el pastor a veces sabe lo que sabe decir, hermana. Tal vez no es malo algo poquito ahí, sino algo reluciente. Déjeme decirle que si él mismo no se arrepiente y usted no se arrepiente, se van al mismísimo infierno. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el que hace obras de la carne está directo al lago de fuego y azufre. Y muchos dicen, es que tú echas al infierno. No, la palabra lo dice, no lo digo yo. Si el evangelio fuera así, qué lindo fuera, porque yo no me preocuparía por una salvación, yo no ayunaría, no buscara de Dios, no me buscara guardar de Dios. Muchos me han dicho, vestirte como juvenil. ¿Y qué es lo juvenil? Le decía yo, pues como un hombre joven. ¿Y qué es? Le decía yo, anda en chor, anda en camisolín. Yo no voy a hacer eso, porque el diablo no se va a reír, el diablo no me va a avergonzar. Mientras me guarde para Dios, mientras me cuide para Dios, jamás me va a avergonzar, porque el Dios de Israel siempre pelea por sus hijos. Y es triste, hermanos, que evangelistas, predicadores están en esta situación. Una vez yo me confundí tanto y dije yo, qué triste, el hermano que estaba predicando, el evangelista que estaba predicando ahora está jugando pelota. Pero qué triste, digo yo, y entonces ¿qué es lo que los predica? ¿Qué es lo que los habla en esta campaña? No, hermano, Dios ya no quiere gente así en los altares. Dios quiere hombres que se guarden para Dios, que vivan para Dios, pero que sobre todo obedezcan a Dios. ¿De qué me sirve vivir un evangelio acomodado y aquel día voy a ser apartado, no voy a ser inscrito en el libro de la vida? Y dice la palabra de Dios que el que no sea inscrito en el libro de la vida será lanzado al fuego y azufre.
Pero cuando usted está a la orilla del fuego, usted no quiere tocar el comal, la tortilla allí que está echando porque siente que el fuego lo consume. Qué triste va a ser en aquel día, que va a ser toda su alma. Y no va a ser por un segundo, va a ser por toda la eternidad, dice la palabra de Dios. Hermano, yo no te vengo a desanimar. Yo no te vengo a que te pongas triste, yo no te vengo a que te apartes del camino. Lo que yo quiero es que busques de Dios y que no te apartes de la sana doctrina, no te apartes de lo que Dios nos demanda. Cuando Cristo vino a la tierra, hermano, vino a predicar como la palabra estaba escrita, como en la palabra Dios la dejó para hoy, de los antepasados hasta este tiempo, hasta este siglo. Pero lo que muchos saben decir, no, estamos en el siglo XXI. Estamos en el siglo XX. ¿Será que no es el mismo Dios de ayer y de hoy y por los siglos? Es el mismo. Y si es el mismo, usted se tiene que guardar para Dios. Usted tiene que vivir para Dios en amor y en santidad. Siempre amando al hermano, siempre alentando al hermano. Pero no, muchas veces hacemos al contrario. Cuando el hermano está pasando pruebas, está pasando flaqueza, lo que hacemos es criticarnos y juzgamos al hermano. Y decimos, es que seguro le falló a Dios. Todos pecamos, dice la Biblia, todos fallamos, pero dice que el que fallare, abogados tenemos para con el Padre. Y es ahí donde Dios se glorifica, cuando tú te humillas y dices, Padre, yo sé que he pecado contra ti, yo sé que he fallado, pero siempre y cuando tú me des la oportunidad, me des el perdón, porque cuando vino Jesús y le dijo, ¿hasta cuántas veces perdonarás a tu hermana? No digo sino que solo 7 veces, sino que 70, le dijo Jesús. Y a veces nosotros no hacemos eso, lo que hacemos es causarle una discordia, un odio al hermano, y eso no está bien. ¿De qué me sirve decir que yo soy el más santo, el que vivo mejor el evangelio, pero siempre hago lo contrario, hago lo que el mundo dice, lo que el mundo practica, y esto no le agrada a Dios? ¿De qué sirve? Vamos a hacer stop en aquel día si estamos en esta situación. Porque dice la palabra de Dios, muchos serán llamados, pero pocos los escogidos. Y usted tiene que analizar esa palabra. ¿Por qué? Porque cuando dice la Biblia, muchos serán llamados y pocos los escogidos, es que de miles que hay en las iglesias, en 4 paredes, no crea que son todos los que van a viajar. ¿Por qué? Es aquel que vive consagrado, siempre luchando en una comunión con Dios, peleando la buena batalla. Y usted tiene que guardar sus testimonios donde quiera que ande. En el trabajo, en el taxi, en el bus. Déjeme decirle, allí donde tú estés. Porque si usted en la iglesia dice ser cristiano, pero fuera de la iglesia no es cristiano, pues está en problemas. Está en problemas, hermano, porque Dios no viene por un cristiano así. Dios viene por un hijo que se buscó del camino de Dios, se añadió. Y a veces nosotros lo que hacemos es al revés todas las cosas. La palabra de Dios dice buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Pero nosotros hacemos al revés. Dejamos el ministerio, dejamos de cantarle a Dios alabanza y venimos y los vamos para otro lugar, otra nación, buscando trabajo, buscando casa, buscando carros, buscando bienes terrenales, pero de Dios nos apartamos y lo dejamos aparte como que Dios fuera cualquier cosa. No. Dios es Dios de amor, pero es fuego consumidor. Y usted y yo tenemos que buscar primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás Dios lo va a añadir. Dios a mí muchas veces me ha sorprendido, hermano. A veces digo yo, ¿pero qué? ¿Cómo es posible? Pero digo yo, dije yo, Dios, tú fuiste, nadie más. A mí me ha pasado, hermano, que a veces ando en el trabajo, no he almorzado y viene Dios, ¡pum!, envía. Y dice, toma. Y yo solo recuerdo aquellas palabras de lo que le dio a Eliseo cuando lo alimentó con aquellos cuervos, hermano. Cuando usted vive para Dios, cuando usted es hijo de Dios, cuando usted vive en una obediencia para Dios, déjeme decirle que Dios se encarga de todo lo que te hace falta en tu casa, en tu trabajo, donde estés, donde vayas, porque Él es el dueño del oro y la plata. Y muchos dicen esta frase, el dueño del oro y la plata, pero hacen al revés. Compran collares, cadenas, déjenme decirles, de los más miligramos y se la montan acá en el de gargantía. Y eso no es así.
cuando Dios dice, Dios es el dueño del oro y la plata, es que todo lo puede suplir, toda tu necesidad, todo lo que necesites. Usted tiene que saber entender y discernir la palabra de Dios. No le dejo a que usted se desanime, sino lo que yo vengo y lo que Dios ha dado en este día es porque Él así quiere. Hermano, Dios les bendiga, Dios me le guarde, Dios me le cuida, me le añada bendiciones. Dios bendiga a nuestro hermano Nairobi, Dios bendiga a todos los que se han conectado, a nuestra hermana Daylin Aguilera, a Maribel Soto, Dios le bendiga en gran manera, a Elian Casco también allá en Los Cocos, Dios me le bendiga en gran manera. No estamos haciendo este video para que usted diga está ganando like, no, es para que el mensaje de Jesucristo llegue hasta lo más ultra donde llega el internet. Así que hermano, Dios me le bendiga. Esta ha sido la palabra de Dios. Guardémoslo en la presencia de Dios, en santidad, en amor y amando a nuestro hermano, nuestro prójimo y hasta aquel que dice ser nuestro enemigo, ámelo, perdónelo, porque Dios viene por una iglesia así. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Así que estuvo con ustedes su hermano en Cristo, Uriel Francisco Pérez García, para servirle a Dios primeramente y a usted. Gracias, Padre, por estas pocas palabras. Todos los en tus manos, llévalos con bien, guárdalos, cuídalos y será hasta en otra ocasión si tú los permites. Gracias, Señor. Amén y amén.